Profesor Graciano Palomo, parece que la situación económica está mal y va peor, ¿no? Bueno, no solo parece, los que solemos ir de cuando en vez o de vez en cuando al supermercado con el carrito, como corresponde a chicos modernos como somos tú y yo. No, eh, yo no compro. pues Mira, yo sí, Graciano, hay varias sí, cosas. Yo no plancho, nunca he planchado. Cierto que me apunté hace mucho a La arruga es bella y a lo ese. más que llego es a colgar las camisas en el cuarto de baño y ponerles mucho vapor y a meter en los viajes, que lo hacía mucho, los pantalones debajo del colchón, ¿sabes? Muy dobladitos para hacerme la... Pero no plancho. Y compra hago Bueno, poca, porque soy de poco comer, Graciano. bueno, bien, pero entonces en la otra vida. No, quiero decir, volviendo ya, retomando el asunto serio. Vamos a ver, cualquiera que va al supermercado, o que toma un café o almuerza fuera de casa, se da cuenta de que esto es insostenible. Es decir, no sé cómo Sí, sobreviven las familias de clase media con 3 o 4 hijos, si es que los tuvieran, pero alguna hay, ¿no? Entonces, con 50 euros rellenas con el pan y las cosas más baratas dentro de un orden, un rincón del carrito, y eso se ve, eso es la economía, no es lo que ya. cuenta Sánchez o Calviño, que por cierto no dan ni una. Pero hoy, esta mañana en concreto, se ha formalizado la posición del Banco Central Europeo con la señora Lagarde y el vicepresidente Guindos, en el sentido de que se acabó la barra libre, por entenderlo. Podemos entrar en conceptos culteranos, que no viene al caso, pero que se acabó la barra libre. ¿Qué es la barra libre? La barra libre es que en los 3 años, casi 4, que lleva el doctor Sánchez al frente, el Estado, el gobierno, los contribuyentes españoles, que pagan mucho, como se ha visto un incremento, era que cada día la caja del Estado, entre lo que se ingresa con los contribuyentes y lo que se gasta por cuenta corriente, hay alrededor de 380 millones de euros diarios que en agujero. Todo eso pues ha dejado una cuenta brutal, tanto en lo que es la deuda pública española, también la privada, pero la deuda pública española y el déficit por cuenta corriente, que debe estar pues cercano al 10, diga lo que quiera la señora Calviño. Entonces la gente preguntará, los oyentes, de los televidentes y los lectores de Periodista Digital. Bueno, y entonces eso, tanto tiempo, ¿cómo se ha ido cuadrando? Pues muy sencillo, en la deuda que compraba, la deuda soberana del Reino de España, que compraba el Banco Central Europeo. Eso se ha acabado, junto con otras alarmas que el comisario de Economía, Gentiloni, el italiano, lleva haciendo en varias semanas consecutivas respecto a la economía española. Hoy, en concreto, ha hablado de que tiene que ponerse serio con el déficit, porque así no se puede continuar. ¿Qué va a pasar? Pues cuando el BCE deje de comprar la deuda soberana del Reino de España, pues que tendrá que acudir para financiarse por cuenta corriente, es decir, gastos ordinarios del Estado, va a tener que ir al mercado libre, es decir, que bancos, personas privadas, instituciones privadas, compren la deuda española a altos tipos, si es que lo compran. Resumiendo, a partir de ahora se acabó la barra libre y los gastos sanchistas, porque muchos de ellos son sanchistas, también lo hicieron otros gobiernos, pero en muchísimo menos proporción, tendrán que ajustarse a los ingresos. Es decir, o suben brutalmente los ingresos o bajan los gastos, que desgraciadamente irán, se pongan como quieran, a los 10 millones de pensionistas que hay en España, asunto que también ha tocado el todopoderoso ministro de Finanzas alemán, liberal, lo ha tocado, y señalando a dominen las pensiones españolas. Esto es lo que hay. Entonces Ya. la pregunta siguiente es, oiga,
¿Y va a poder continuar este gobierno o va a ser lo mismo que Zapatero? Esa es la duda. Bueno, Hasta ellos, ahora, Graciano, a sí. Sánchez no parece importarle. Y a su vicepresidenta Calviño, que ha resultado mucho más inepta de lo que pensábamos inicialmente o lo que decían los tertulianos, tampoco. Ellos siguen gastando, el gobierno más enorme de la historia en España, el que tiene más ministros, más chiringuitos, más cosas. Mi pregunta es si esto tiene dos repercusiones. Una es si vamos a seguir empobreciéndonos los españoles medios y segundo, si esto va a tener repercusiones electorales. Respondiendo a la segunda, pero de manera brutal. Si observas, Alfonso, con atención todos los pasos que en estos 40, 51 días que lleva el muchacho que nos ha llegado de Galicia, el señor Feijóo, observarás que su input principal político pasa por ahí. De hecho, sí, hoy acaba de reunir al comité ejecutivo, que son unos cuantos, allí en la planta quinta de Génova 13, y si en el frontispicio presidiéndoles figuraba menos impuestos. Es decir, repercusiones electorales todas. ¿Por qué en un país libre, y este es teóricamente libre en algunos aspectos, sin duda, los gobiernos pierden las elecciones? Pues, ¿qué te voy a contar a ti de George Bush padre después de la primera guerra del Golfo? Sí. No subiré los impuestos. Pues mire usted, es la economía, estúpidos, ¿no? Y yo creo que tiene una repercusión brutal y él lo sabe. A mí me da la sensación de que Sánchez no se va a presentar, porque si se presentara, a pesar de que viva en el realismo mágico de García Márquez, que dudo que lo haya leído, pero le va muy bien, Sánchez vive en el realismo mágico. ¿Qué es el realismo mágico? Pues que la realidad se acomoda a lo que quieres, no a la realidad real. No. Entonces, yo creo que no se va a presentar, porque incluso viviendo en ese realismo mágico, hace falta ser muy estulto para hacer las cosas que hace. Se enfrenta diariamente a los grandes colectivos, por ejemplo, llamando piolines a los policías que fueron a sofocar el golpe de Estado. Es toda una retahíla de despropósitos increíbles. Va al Parlamento y además de insultar a la oposición con ridiculeces que no tienen ya ningún factor electoral, derecha, ultraderecha, en fin, todas estas gilipolleces que están pasados. Quiero recordarle al señor Sánchez que su amigo Kurz, el liberal austriaco, tuvo que dimitir hace poco porque había desviado 10.000 euros en una campaña, o sea, que quiero decirte que tal cual. Entonces, pero en el último, ¿por qué digo que no creo que se vaya a presentar? Porque ni al casó la manteca con el dedo allí en Ponferrada, se le ocurre darse besos y abrazos con Bildu, con esta chica tan guapa y tan... Pero Graciano, no, sí. O nosotros estamos equivocados o ellos son ciegos. Y ninguna de las dos cosas me parece correcta. Mira, van a las elecciones andaluzas y se presenta Adriana Lastra, una eminencia, una eminencia que no terminó el bachillerato. Y el tema que pone de campaña es la corrupción. Y dices, oye, ¿cómo citas en la casa del ahorcado la soga? Si tenéis encima los ERES, si tenéis... Bueno, Segundo tema, el fin de la prostitución. Y dice, pero ¿cómo sacáis ese tema en campaña electoral andaluza cuando por sentencia judicial sabemos que se destinaban 25.000 euros, me parece que eran, al mes en cocaína, estos de los ERES, estos corruptos directivos del PSOE, y a putas? Bueno, a putas no sabemos cuánto se gastaban, pero se gastaban. Entonces, o nosotros estamos equivocados o ellos están ciegos, o el pueblo español, o una parte del pueblo español, pues es inasequible a la realidad. Al desaliento. Porque siguen teniendo millones de votos, ¿eh? Sí, bueno, porque ya sabemos, el Barcelona le puede meter 0-4 al Real Madrid, pero los que son del Real Madrid, sí que el Barcelona no juega ni la Champions League, ni la Liga, ni tal, y sin embargo, eso es. Entonces, eso por un lado. Pero yo creo que en eso es fundamental, Alfonso, el tema de los medios, que no te voy a contar a ti. Yeah. Es decir, que no sepas. El tema de los medios. Es decir, nosotros podemos estar aquí 3 horas
llegamos a los que llegamos, pero los grandes medios, yo no le he visto a Évole hacer un programa especial sobre los seres, por ejemplo. No. Yo no le he visto, ni creo que... Y se lo recuerdan todos los días en las redes, les importa un carajo. O a los otros programas de televisión que inyectan en vena directamente a la izquierda, ¿no? A la izquierda militante. O Televisión Española, la cadena Televisión Española, la agencia EFE, Prisa, El País, etcétera, etcétera. Por cierto, que se ha producido la semana pasada, a final de la semana pasada, un hecho muy interesante. Muy interesante, que ha sido la venta de la participación de Telefónica a gente muy ligada a la Moncloa actualmente, pues a este que fue el marido de Carmen Chacón y a... empresarios afines al PSOE. Sí, pero bueno, invitados por el Belloso, ¿cómo se llama? ¿No? Barroso. Y luego el otro que es muy importante en la factoría PSOE, que es la llamada, valga la redundancia, la factoría Contreras. Esos son los, como diría Guardiola de Mourinho, los putos amos. Entonces, claro, si nadie ama o desprecia lo que no conoce, entonces, como somos cuatro intentando decir lo que sucede, pues esa es la cuestión. Ahora, yo sí tengo para mí que en esta ocasión va a correr una suerte muy parecida a la de tu paisano, si es que lo fuera, Rodríguez Zapatero. Yo creo que... ¿Te refieres a Sánchez? A Sánchez, sí. ¿Por qué? Pues porque el carrito de la compra, y en eso lo ha visto muy bien. En otras cosas han cometido un error, como Bendodo, que ha cometido un error con el tema de la plurinacionalidad, pero eso le importa un huevo. La gente, como el rey emérito, les importa un huevo a los ciudadanos. Está en la 19ª preocupación. Lo que están es en la supervivencia, en el desempleo, en el coste de la energía, en el agua que va a subir, en la ropa, en el café que se toman. En eso están. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor. Un abrazo. Espero que sigas con nosotros mucho tiempo. Eso yo también lo espero. Aquí estaré.